A lo largo de la historia, han salido a la luz pública los experimentos científicos más crueles que la humanidad ha perpetrado. Estos experimentos llevados a cabo en nombre de la medicina y la ciencia han propiciado una muestra de desprecio, la violencia y el racismo del hombre hacia su misma especie. El tema genera cierta controversia, debido a que puede ser respaldado y protegido por un criterio evolucionista que busca el desarrollo de la ciencia. No obstante, también es la mayor prueba de que la naturaleza del hombre puede llegar a ser el peor enemigo de la propia existencia humana. A continuación, 5 de los experimentos más crueles en la historia. El médico alemán Joseph Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en la ciudad de Gunzburgo. En 1935 obtuvo su doctorado en antropología física por la Universidad de Múnich. En abril de 1943 lo ascendieron como capitán de la SS, teniendo a su cargo todos los asuntos médicos de los campos de concentración. Conocido como el Ángel de la Muerte o el Ángel Blanco, Mengele se caracterizaba por su conducta fría y cruel al seleccionar qué prisioneros tendrían que trabajar y quiénes morirían en las cámaras de gas. Otro de sus experimentos lo realizó con mellizos y gemelos, a fin de encontrar los orígenes genéricos de algunas enfermedades. Con la legalidad que había en Auschwitz para mutilar personas, Mengele llevó a cabo una serie de experimentos letales con gemelos judíos, la mayoría niños. Otro de sus intereses en la investigación médica fue la heterocromía. Su fanatismo lo llevó a reunir los ojos de sus víctimas asesinadas para utilizarlos como material de investigación, lo que además lo condujo a revelar el secreto para cambiar artificialmente el color de los ojos. Fue el teniente general Shiro Ishii quien planeó y llevó a cabo macabros actos contra los marutas, como llamaba a los rehenes enemigos por considerarlos material para investigación. Como un contraataque a la propaganda comunista, los crímenes cometidos por el Escuadrón 731 están considerados algunos de los más terribles de la historia, con numerosas instalaciones ocultas en las regiones del norte de China. El proyecto dio paso a operar como una fuerza bélica, política e ideológica. El proyecto estaba respaldado por los Kodoha, un equipo de espionaje y sabotaje político que promovía el ideal de la supremacía racial de Japón. Entre muchos de los crímenes que los Kodoha ejercían estaban los experimentos con extranjeros y con chinos, además de los encierros de los civiles en fosas comunes infectadas de cólera, parásitos, peste bubónica, tuberculosis, tifoidea, entre otros males, con el fin de observar el comportamiento humano ante estas enfermedades. Wendell Johnson fue un psicólogo y profesor de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, quien pasó a la historia por hacer experimentos sensoriales con 22 niños huérfanos entre 5 y 15 años entre enero y mayo de 1939. Muchos de los niños con el tiempo manifestaron problemas de lenguaje. Este caso, también conocido como el estudio monstruoso, consistió en la selección de 256 niños por medio de una entrevista, de los cuales se seleccionaron 10 que presentaran tartamudez y otros 12 que no tuvieran ningún problema con el habla. Mary Tudor, una alumna del psicólogo, fue la encargada del experimento. Primero dividió al grupo en dos. Con el primer grupo, Tudor se comunicaba positivamente, hacía que estos niños hablaran y desarrollaran su discurso con fluidez, mientras que con el segundo grupo se comunicaba de forma negativa, los humillaba, ridiculizaba y los acusaba de pronunciar incorrectamente. Muchos de los menores del segundo grupo
que recibieron el llamado tratamiento negativo reforzado sufrieron lesiones psicológicas en el lenguaje para toda la vida. A pesar de que se intentó mantener el experimento en secreto para proteger la reputación del profesor, en el 2001 la Universidad de Iowa ofreció una disculpa pública a la comunidad. Actualmente, la universidad tiene disponible en su biblioteca la tesis de esta investigación. En el siglo XIX era muy difícil obtener cadáveres para fines de investigación médica. Una de las únicas formas en las que se podían conseguir era a través de los cadáveres de ejecutados. Pero como estos no eran suficientes, era muy normal recurrir al mercado negro, fundado principalmente por el robo de cadáveres en los cementerios. William Burke y William Hart, dueños de una casa de huéspedes en Escocia, se dedicaron a ejecutar a sus propios clientes para después vender los cuerpos al anatomista Robert Knox, investigador privado de la Escuela de Medicina de Edimburgo. Se dice que entre el año de 1827 y 1828, los dos amigos asesinaron a más de una docena de inquilinos. Entre los posibles cómplices se encuentran la amante de Burke, Helen McDougall, y la esposa de Hart, Margaret Laird. A partir de este hecho, el lenguaje británico acuñó la palabra burking, que significa matar comprimiendo el pecho de la víctima hasta asfixiarla, como herencia del nombre de uno de los asesinos. Como consecuencia de estos asesinatos, Burke fue condenado a la horca y el gobierno británico tuvo que cambiar sus leyes respecto a la disección de cuerpos. Este experimento se llevó a cabo en tierras guatemaltecas entre los años 1946 y 1948, encabezado por el científico estadounidense John Charles, quien para 1942 se unió a los servicios de salud pública de los Estados Unidos. El experimento, respaldado por el gobierno de Estados Unidos, consistió en infectar de sífilis a más de 1.500 guatemaltecos, entre enfermos psiquiátricos, presos, prostitutas, soldados, ancianos y niños huérfanos. Las víctimas no tenían idea de haber sido infectados de sífilis. Una vez contagiados, los médicos les suministraban una serie de drogas y químicos para probar si era posible evitar la propagación y el desarrollo de esta enfermedad. Incluso hay evidencia de que algunos médicos pagaban a las víctimas para que tuvieran relaciones sexuales con las prostitutas infectadas, u otras veces provocaban una herida en el pene de la persona para luego rociarles cultivos de bacterias de sífilis con el fin de que se contagiaran. Hasta el año 2010 fue cuando la secretaria de Estados Unidos, Hillary Clinton, junto con el secretario de Salud y Servicios Humanos, ofrecieron una disculpa pública al pueblo guatemalteco por los experimentos cometidos.